Good afternoon. I'm Eduardo Herrera, President of the Hotel Association from La Paz, and I'm going to introduce La Paz in a couple of minutes. Welcome to La Paz. We have important things to visit. The sharks, whales in La Paz Bay, where we have lots to do. The island of Espiritu Santo, where you can go and swim with the sea lions and enjoy the sea life in that area. Very important for divers. The area where there's a large amount of hammerhead sharks, where the best divers really enjoy that. And in Todos Santos is part of La Paz, a magic village, famous because of its music festival, where you're surrounded, lots of visitors, famous singers and plastic artists, and the gastronomy. We have the famous chocolate clams. You can enjoy this delicious delicacy. Traditionally in La Paz we have turtles, sea turtles. This is one of the things that we have to do. And fishing, we have fishing all year around, all kinds of fish. Rooster fish, one of the fishes that we have in this area. Golf courses, we have 3 golf courses designed by Gary Player. It's the only Gary Player's signature in La Paz, and we've got 6 marinas in the same place. And resorts, we've got 1 5-star resort, water vacational rentals, more than 940 rooms in this destination for you all. Well, welcome. And I'm going to hand over the mic to Luis. Thank you, Eduardo. How are you? Good afternoon. My name is Luis Palacios. I'm the director of the Tourism Board. And today, more than talking about Los Cabos as a brand and what we have to offer, but the most important question is, and what's going on in Los Cabos after the hurricane? How was the recuperation? What are we working with as a destination? And we're very pleased to report today and to share with you that we have a recovered destination, at least 80%. The rooms are open again to receive public for Easter, for the summer, with a historically high February and June in terms of tourism. We've had 3 consecutive years of growth, record growth in our destination, attracting our principal markets, which is the US, Canada, Mexico, domestic market, and some emerging markets like the United Kingdom, Australia, Brazil, Japan, Korea. And I'd like to thank all of the Koreans, Japanese, Brazilians who are here today so that they can learn a bit more about our destination. Thanks for being here. I'd also like to thank Enrique Turcot, the president of the Hotel Association. If anybody has any questions, thank you to the whole team of Los Cabos.
It's an 8-minute video. Don't get fed up. It's going to show you basically what's happened in our destination, what happened, how we lived through it, and how it was for us. Domingo, septiembre 14, huracán Odile, categoría 3, pegó a Los Cabos en el estado de Baja California Sur con vientos de 200 kilómetros por hora. Los Cabos tenía 30,000 huéspedes en ese momento. Según el Instituto de Seguros Mexicanos, la tormenta causó $1 billón de daños. La infraestructura urbana turística se colapsó, el aeropuerto se destruyó y el puerto de Cabo San Lucas se cerró a la navegación. No había suministro de agua, había servicios médicos limitados, no había electricidad en 95% del estado, 239,000 casas, 3,000 torres eléctricas. La infraestructura eléctrica fue 2 veces peor de lo causado por huracán Wilma, que pegó a Cancún en 2005. Pensando en la seguridad de nuestros visitantes y de la comunidad, empezamos a evacuar de inmediato. En 4 días evacuamos a 25,000 pasajeros usando un puente aéreo con aerolíneas domésticas. El reconocimiento se dio del Departamento de Estado de Estados Unidos de la evacuación también hecha entre el Estado y el sector privado. Casi 4,000 empleados y arriba de 1,000 camiones de la CFE trabajaban día y noche para restaurar el suministro de luz. 280 plantas se instalaron para restaurar la luz a hospitales, al aeropuerto y apresurar la restauración de suministro de agua potable. 86 de 146 estaciones de Pemex se reabrieron. Empezaron los hospitales a funcionar de nuevo, más unidades que trajeron de la Ciudad de México. 13 bancos operaban, 278 cuartos se inspeccionaron para recibir a los huéspedes. Se abrió el aeropuerto por partes para darle la bienvenida a los primeros vuelos de México y de Guadalajara. El suministro de luz, teléfono y servicios de agua se restauraron. El puerto de Cabo San Lucas ya estaba funcionando, dando la bienvenida a 4 cruceros de Princess, Holland American y de Norwegian, trayendo a 18,000 personas a Los Cabos en octubre. El aeropuerto ya estaba listo de recibir vuelos internacionales, dando la bienvenida a 2 aviones, uno de Alaska, de Los Ángeles, y otro de Houston, de United. Más vuelos empezaban a aterrizar todos los días. Y en este momento, Los Cabos tenía 4,600 cuartos disponibles. Los Cabos, imparable. La Secretaría de Turismo lanzó una campaña de $5 millones, incluyendo televisión digital, impreso en muchas ciudades de Estados Unidos, Canadá y México. Las celebridades apoyaron de la campaña imparable, con muchas entradas en los medios sociales. Un mes después del
huracán, el aeropuerto registró la llegada de más de 30 vuelos domésticos e internacionales. 5 campos de golf se abrieron y se pusieron a las órdenes de los huéspedes. Se abrieron restaurantes y hicieron 3 torneos de pesca. El Festival de Cine se lanzó dando la bienvenida a Reese Witherspoon y Rosario Dawson, que vieron la recuperación del destino y compartieron sus experiencias en los medios sociales. El Junta Cumbre BIP de Los Cabos funcionó dando la bienvenida a turismo y aerolíneas que tuvieron juntas y experimentando la recuperación tan veloz del destino. Los que fueron a esta junta cumbre recuperaron la confianza en la recuperación del lugar para volver a traer visitantes. En diciembre dimos la bienvenida a 2 clubes de golf de muy alto perfil. El Cardenal, el primer curso de 18 hoyos de Tiger Woods. Estos 2 lugares nuevos subieron el nivel de campos de golf a 14 campos de golf, el capital de golf de México y de los mejores destinos de toda Latinoamérica. De Jack Nicholson, Roy Dye, Weiskopf, Trent Jones, Facio, Shetland y Davis Love. Son de los nombres de diseñadores reconocidos que han dejado su marca en Los Cabos. Y también en diciembre el aeropuerto llegó a 518 operaciones semanales domésticas y 28 destinos internacionales con vuelos directos de Portland y de Nueva York JFK. Hoy, como siempre, estamos preparados. Desde marzo 2015, Los Cabos ofrece 9,214 cuartos, representando una recuperación de 75%, y para fines de este año esperamos estar totalmente recuperados. Más de 1,000 cuartos se van a agregar con compañías nuevas, con Marriott, The Cape, un Hotel Thompson, del Torre en el Gran Sol Mar, en el Resort and Spa, City Express Plus, City Express Suites y Hampton Inn Suites. En los próximos 2 años se estima que van a agregar más de 2,000 cuartos en un destino que ya tiene una colección muy impresionante de park, que ya tenemos Park Hyatt, LeBlanc, Viage, Los Cabos, Mar Adentro, Los Cabos, el Resort en Diamantes, Solas, de Starwood, Ritz-Carlton. El calendario de eventos está lleno de actividades, torneos de pesca, de deportivos, arte y cultural y gastronomía. Son de las actividades que no pueden perder. Imparable. La palabra todo lo dice todo. Esto no es de recuperación, es un festejo del espíritu de Los Cabos. Un espíritu que no se ha domado por la adversidad, un espíritu que es más fuerte que el viento y el agua, el espíritu imparable. I want to thank the Secretary of State for South Baja California, who's with us today. As you can see, this video briefly resumes the story, everything we lived through and what we felt, and the spirit of the people of Cabo, what we lived in Las Paz, in Loreto, and in many other places. And today, what we want to show you is we're ready. We want to be your biggest business allies. We want to receive your clients, and lots of good things are coming for this destination. And together we can generate a lot of business with strategic allies. So for Los Cabos, you can enjoy the beautiful beaches in La Paz and everything that we have to offer as far as adventure tourism, romance segment, golf segment,
1,001 things that we have for you and all your clients. We hope to see you really soon in Los Cabos, in Baja California Sur. Thank you very much. Are there any questions? If anybody has a question in particular, once, twice.